Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Estamos en la parroquia de la Ascensión para celebrar nuestro oficio vespertino en la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Comenzamos un día más y estamos comenzando en este nuevo tiempo un estudio acerca de la vida de Jesús desde un punto de vista sobre todo histórico, pero también que nos haga más comprensibles los evangelios, al podernos imaginar cómo fueron los lugares, el tiempo donde vivió Jesús. En esta noche, hermanos, nuestra intención de oración queremos ponerla pidiendo que Jesucristo pueda ser, de verdad, buena noticia. Que la vida de Jesús, la muerte, su resurrección, su anuncio, sus milagros, sus enseñanzas, puedan ser buena noticia para nosotros, pero sobre todo para todos los que están necesitados de esperanza en este tiempo incierto que estamos viviendo. Así que, dicho esto, hermanos, nos ponemos en oración para poner en las manos del Señor esta reunión. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia declarando que tú eres el Señor y el Salvador de nuestras vidas. En esta noche queremos, Señor, poner nuestra intención de oración pidiendo por tantas personas necesitadas de esperanza que tú seas la buena noticia. Que tú puedas, Señor, otra vez más llegar a muchos corazones tristes, a corazones cansados, corazones desolados, heridos, deprimidos. Que tú puedas ser la buena noticia para este mundo en crisis. Y que nosotros, seguidores tuyos, podamos ser los portadores de esta buena noticia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos nuestra liturgia en esta noche. Como cada día lo hacemos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oí el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Decimos todos juntos, hermanos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados y fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Dice nuestra lauda durante el tiempo de Adviento en el que estamos ahora, dice así: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí abrimos nuestras Biblias, declaramos primero: Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a dar lectura al Salmo número 67, un salmo muy cortito. Dice así, bueno, el salmo se titula Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dice así el salmo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad, y pastorearán las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues hoy iniciamos nuestro estudio acerca de la vida de Jesús desde un punto de vista histórico. Vamos a ir tocando diferentes temas y van a ser temas que nos quieren situar de una manera más profunda en la vida de Jesús y, conociéndolo más, mejor, poderlo amar más y darlo a conocer también a otras personas. El tema primero con el que empezamos, cada tema va a llamarse de una manera, y el primer tema, algo que parece obvio, pero que realmente, aunque parece obvio, no es tan obvio. El tema con el que empezamos hoy es la definición de Jesús como un judío de Galilea. Al ser Jesús supuestamente el fundador del cristianismo, que hay muchos teólogos que dicen que Jesús no fundó un cristianismo, sino un movimiento de discípulos, bueno, etcétera, algunos se sorprenden de que digamos que Jesús era judío de Galilea. Entonces vamos a hablar empezando por el principio. Se llamaba Yeshua, que quiere decir Yahvé salva. Ese nombre se lo puso su padre el día de la circuncisión, según la costumbre judía. Era un nombre tan corriente en aquel tiempo, aunque para nosotros Jesús es el nombre, sobre todo nombre, en aquella época Jesús era un nombre muy común, al que para poderle identificar bien había que añadirle algo más. Con Jesús no bastaba porque había muchos Jesús. Entonces en su pueblo la gente lo llamaba Yeshua Bar Yosef, que significa el hijo de José. En otras partes le decían Yeshua Hanosri, que quiere decir Jesús el de Nazaret. En la Galilea de los años 30 era lo primero que interesaba conocer de una persona, es decir, de dónde es, a qué familia pertenece, si se sabe de qué pueblo viene y de qué grupo familiar es. Sabiendo esas cosas, pues ya se podía conocer mucho de quién era esa persona. Para la gente que se encontraba con él, Jesús era Galileo. Y eso quiere decir pues que no venía de Judea, tampoco había nacido en la diáspora, en la dispersión, en alguna de esas colonias judías establecidas por el Imperio Romano. Él venía de Nazaret, no venía de Tiberíades, era de una aldea desconocida, no de la ciudad santa de Jerusalén. Todos sabían que Jesús era el hijo de un artesano, no era un recaudador de impuestos, ni tampoco era un escriba. La pregunta que nos hacemos al empezar todo esto es: ¿podemos saber qué significaba en los años 30 de la nueva era, del tiempo a partir de Jesucristo, años 30 después de Jesucristo? ¿Qué significaba en esos años 30 ser un judío de Galilea? ¿Podemos saberlo? Bueno, pues vamos a tratar de explicar un poco la cuestión histórica, la cuestión acerca de Galilea, y seguro que hoy vamos a aprender alguna cosa más. Bueno, tenemos que recordar
que estamos hablando del Imperio Romano. Jesús en realidad no tuvo ocasión de conocerlos de cerca. Ni César Augusto ni Tiberio realmente pisaron ese pequeño país que había sido sometido al Imperio de Roma desde que el general Pompeyo entró en Jerusalén la primavera del año 63 a.C. Sin embargo, oyó hablar de ello y pudo ver su imagen grabada en algunas monedas. Jesús sabía muy bien quién dominaban el mundo y quiénes eran los dueños de Galilea. Lo pudo comprobar mejor cuando tenía alrededor de 24 años. Antipas, tetrarca de Galilea, un vasallo de Roma, edificó una nueva ciudad a orilla de su querido lago de Genesaret y la convirtió en la nueva capital de Galilea. Su nombre lo decía todo. Antipas lo llamó Tiberiades, en honor del emperador Tiberio, ese nuevo emperador que acababa de suceder a Octavio Augusto. Los galileos debían saber quién era entonces su Señor Supremo. Durante más de 60 años nadie se pudo oponer al Imperio de Roma. 60 años. Octavio y Tiberio dominaron la escena política sin apenas sobresalto. Había, para que nos situemos, una treintena de legiones, que cada legión tenía 5.000 hombres. Esto para que nos hagamos una idea de las dimensiones del ejército de Roma. 30 legiones. Además, tropas auxiliares también aseguraban el control absoluto de un territorio inmenso, territorio del Imperio Romano, que imaginaros, el imperio iba desde España hasta el norte de Francia, las Galias, hasta Mesopotamia. A ver, voy a ver si hay espacio para poder imaginarnos el mapa. Hasta Mesopotamia, desde las fronteras del Rin, por Alemania, el Danubio, el Mar Muerto, hasta Egipto y el norte de África. Eso era el Imperio Romano. Sin conocimiento geográfico, sin acceso a mapa alguno y sin apenas noticia de lo que sucedía fuera de Galilea, lo más normal es que Jesús ni siquiera podía sospechar desde Nazaret, esa aldea pequeñita, el poder de aquel imperio en el que estaba enclavado su pequeño país. Este inmenso territorio no estaba muy poblado. De hecho, se piensa que a comienzos del siglo I podría llegar a unos 50 millones de habitantes. Pensar que en la actualidad, para que nos demos cuenta de lo poco poblado que estaba, en la actualidad España tiene cerca de 50 millones de habitantes, solamente España. Súmale toda la expansión de terreno del que hemos hablado tan enorme. Jesús era un ciudadano más de esos 50 millones. La población se concentraba sobre todo en las grandes ciudades, construidas casi siempre se construían en las costas del Mediterráneo, a la orilla de los grandes ríos o en lugares protegidos de las llanuras más fértiles. Había dos ciudades que destacaban sobre todas las demás. Dos ciudades. La primera, además, las ciudades más renombradas entre los judíos de Palestina. La primera, Roma. Roma era la gran capital, con 1 millón de habitantes en aquella época. Allí habría que acudir para resolver ante César los conflictos más graves. Y luego teníamos Alejandría, con más de medio millón de habitantes, donde había una colonia de judíos importantísima. A tal grado de importancia que se habla de que Alejandría tenía 5 barrios. De los 5 barrios, 2 barrios estaban formados por judíos. Eso nos hace una idea de la cantidad de judíos que había en Alejandría, que por cierto fue el lugar donde en el siglo II a.C. se tradujo la Biblia del hebreo al griego, la Biblia llamada Septuaginta, que es, por cierto, la Biblia que utilizarían Jesús y los evangelistas, los que escribieron los evangelios, tomaron sus citas no de la Biblia hebrea, sino de la Biblia griega. Dentro de este enorme imperio, Jesús no es sino un significante galileo, un ciudadano en Palestina, pero que no tiene ciudadanía romana, y es miembro, esta es la realidad, de un pueblo que estaba sometido. Las ciudades eran, por decirlo así, el nervio del imperio. En ellas se concentraba, esto es muy importante tenerlo en cuenta, se concentraba el poder político, militar, la cultura, la administración. Allí vivían por lo general las clases dirigentes, los grandes propietarios,
y quienes poseían la ciudadanía romana. Estas ciudades constituían una especie de archipiélago en medio de regiones poco pobladas, habitadas por gente inculta perteneciente a los diversos pueblos sometidos. De ahí la importancia que tenían las calzadas romanas, de las cuales muchas se conservan hoy en día, que facilitaban el transporte y la comunicación entre las ciudades y permitían el rápido desplazamiento de las legiones. Nosotros en Sevilla tenemos la suerte de tener una ciudad romana. Esa ciudad romana que está en las afueras de Sevilla, y ahí podemos observar cómo se construían las ciudades romanas. Bueno, Galilea era un punto clave estratégico en ese sistema de caminos y de rutas comerciales del Próximo Oriente. ¿Por qué motivo? Porque permitía la comunicación entre los pueblos que estaban en el desierto, abajo, y los pueblos que estaban del mar, en la parte de lo que era arriba. Pero Nazaret, donde Jesús vivió la mayor parte de su vida, lo cierto y verdad es que estaba lejos de las rutas comerciales, de las grandes rutas. Solo cuando Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo importante al nordeste del lago de Galilea, es que pudo conocer lo que se llamaba la Vía Maris o Camino del Mar, una gran ruta comercial que, partiendo desde el Éufrates, en la zona de Babilonia, el Éufrates, atravesaba Siria, en el norte de Israel, y llegaba hasta Damasco y descendía hacia Galilea para atravesar el país de una manera diagonal, continuando luego desde Galilea hacia Egipto. Jesús nunca se aventuró por las rutas del imperio. Podemos decir que los pies de Jesús solo andaron por los caminos de Galilea y los caminos que llevaban a la ciudad santa de Jerusalén. Tenemos que tener en cuenta un imperio tan enorme. Para administrarlo, para controlarlo, Roma había ideado una división en provincias que se regían por un gobernador que sería el encargado de mantener el orden, el que vigilaba la recaudación de impuestos tan importante y el que impartía la justicia. Por eso, cuando, aprovechando las luchas internas surgidas entre los gobernantes judíos, Pompeyo intervino en Palestina, lo primero que hizo fue reordenar la región y ponerla bajo el control del imperio. Roma terminaría así con la independencia que los judíos habían disfrutado durante un periodo de 80 años gracias a la rebelión de los macabeos. Galilea, lo mismo que Judea, pasaría entonces a pertenecer a lo que se llamaba la provincia de Siria. Es decir, ni siquiera eran una provincia aparte, pertenecían a otra provincia. Esto para que nos situemos del lugar donde nació Jesús. En el año 63 a.C., los judíos de Palestina pasarían a ser apuntados en la lista de aquellos pueblos que fueron subyugados por el Imperio Romano. Cuando un pueblo era conquistado, tras una violenta campaña de guerra, la victoria se celebraba de manera especialmente solemne. Si hemos visto las películas, es muy típico el general victorioso encabezando una procesión cívico-religiosa que recorre las calles de Roma. La gente podía contemplar no solamente los ricos expolios que se habían traído de aquella tierra, sino también a los reyes y a los generales derrotados que desfilaban encadenados en esa procesión y terminarían siendo de una manera ritual ejecutados. Hemos visto en las películas, casi siempre sale el típico toque de trompeta, pi, 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 y ya empieza lo que es la procesión. Bueno, pues eso era muy típico. La idea era que tenía que quedar claro el poder militar de los vencedores y la humillante derrota de los vencidos. Esa era la idea. La gloria de estas conquistas quedaría perpetuada en las inscripciones en los edificios, en las monedas, la literatura, los monumentos y sobre todo en los arcos de triunfo levantados por todo el imperio. Cuando en el año 70 Jerusalén fue destruida, todo lo que se llevaron del templo quedó en el arco de triunfo de Trajano, en Roma, quedó reflejado. Ahí aparece todo lo que se llevaron del templo y de Jerusalén. Esos pueblos subyugados, muy importante, no debían nunca de olvidar
que ellos estaban bajo el imperio de Roma. ¿Eso qué significaba? Pues eso significaba que la estatua del emperador se levantaba junto a la de los dioses tradicionales para recordárselo a todos. Su presencia en templos, en espacios públicos de las ciudades, era una invitación a los pueblos a darle culto como su verdadero Señor. Recordar que las persecuciones a los cristianos comenzaban cuando se les obligaba a darle culto a los dioses y a reconocer la divinidad del emperador. Aquella frase famosa de César es el Señor, y los cristianos decían no, Jesús es el Señor. Y eso los mandaba directamente a ser ejecutados. Bueno, el medio más eficaz para mantenerlos sometidos que utilizaban los romanos no era otro que el castigo y el terror. Quedaros con esta idea, el terror. ¿Qué hacía Roma? Roma no se permitía el mínimo signo de debilidad ante los levantamientos o ante la rebelión. Y recordar que el pueblo judío era un pueblo muy rebelde. Las legiones podían tardar más o menos tiempo, pero lo cierto es que siempre llegaban donde tenían que llegar. La práctica de la crucifixión, los degüellos masivos, la captura de esclavos, los incendios de las aldeas y las masacres de las ciudades, prácticas típicas romanas frente a la rebelión, no tenían otro propósito que aterrorizar a la gente. Era la mejor manera de obtener lo que llamaban la fides, o la lealtad de los pueblos. Esto nos lleva a un personaje grandioso, pero también siniestro. Estoy hablando ahora de Herodes el Grande. Y es que Palestina realmente nunca estuvo ocupada por soldados romanos, porque ese no era su modo de actuar. Una vez que controlaban el territorio, las legiones se retiraron de nuevo a Siria. En Siria tenían el centro y allí era donde se quedaban las legiones, establecidas en puntos estratégicos. Como Palestina ocupaba un lugar de importancia vital, al encontrarse entre Siria, que era la puerta de acceso a la riqueza de Asia Menor, y Egipto, siendo Egipto para Roma uno de los graneros más importantes que abastecían, la presencia de las legiones realmente no era necesaria para defender nada más que la posible invasión de los pueblos partos, que desde el otro lado del Éufrates eran realmente la única amenaza militar para Roma. Por lo demás, Roma siguió en Palestina su costumbre, que era el no ocupar los territorios sometidos, sino de gobernarlos a través de soberanos, a ser posible que fueran nativos, que serían los que ejercerían la autoridad como vasallos o clientes del emperador. Podríamos llamar algo así como los delegados. Eran estos quienes en su nombre controlaban directamente a los pueblos y a veces lo hacían de manera brutal. Aquí es donde aparece el personaje de Herodes el Grande, que sin duda fue, con diferencia, el más cruel de todos. Jesús no lo conoció. Jesús no llegó a conocerlo. Pues Jesús nació poco antes de su muerte, cuando ya contaba con cerca de 70 años y que vivía obsesionado por el temor a que pudiera sufrir una posible conspiración. Años atrás, para que veamos un poquito el currículum de este personaje, años atrás había consolidado su poder ordenando la muerte de miembros de su propio entorno familiar que pudieran representar para él algún peligro para su soberanía. Así va matando uno tras otro, haciendo desaparecer primero a su cuñado Aristóbulo, ahogado en una piscina de Jericó. Luego a su esposa Mariamne, acusada de adulterio. Después a su suegra Alejandra. Y así él va matando gente. Al final de su vida seguía siendo el mismo y 3 años antes de su muerte hizo estrangular a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, que eran precisamente los herederos legítimos del trono. Más tarde ya llega incluso a enloquecerse por el terror, pero siempre contando con el beneplácito del César Augusto. Mandaría todavía ejecutar a su hijo Herodes Antipatro. A los 5 días
Herodes moría en el palacio de Jericó. Jesús tenía entonces, cuando muere Herodes el Grande, Jesús tenía 2 o 3 años y ya comenzaba a dar sus primeros pasos en torno a su casa de Nazaret. Un hombre como Herodes era ni más ni menos el ideal para controlar Palestina. Y Roma lo sabía. Por eso en el otoño del año 40 a.C., el Senado romano descartaba otras opciones y nombra rey, aliado y amigo del pueblo romano a Herodes. Herodes tardó todavía aproximadamente unos 3 años en controlar su reino, pero en el año 37 logra tomar Jerusalén con la ayuda de las tropas romanas. Él nunca fue un rey amado por los judíos, básicamente porque ni siquiera era judío, era hijo de una familia rica idumea, por lo cual sería siempre considerado como un intruso, como un extranjero al servicio de los intereses de Roma. Para Roma, sin embargo, Herodes se convertía en el vasallo ideal que les aseguraba sus 2 objetivos principales. ¿Cuáles eran esos objetivos que tenía Roma? Muy sencillo. Mantener una región estable entre Siria y Egipto, por un lado, y por el otro, sacarle el máximo rendimiento a aquellas tierras por medio de un rígido sistema de tributación, los famosos tributos. Las condiciones de Roma eran claras y concretas. Herodes tenía que defender su frontera, especialmente frente a los árabes y los partos. Por el este no podía permitir ninguna revuelta o insurrección en su propio territorio. Y por último, como rey aliado, tenía que colaborar con sus tropas en cualquier acción que Roma quisiera emprender en países del entorno. Herodes fue un hombre muy realista. Él sabía perfectamente que su primer deber era controlar el territorio, evitando todo levantamiento o subversión. Y él sabía perfectamente que si el pueblo judío tuviera la más mínima posibilidad de rebelión, se rebelaría. Entonces, en Galilea, él ocupó Séforis y la convirtió en una ciudad fuerte, en el principal centro de administración de la región de Galilea. Preocupado por la defensa de la frontera, también construyó la fortaleza del Herodión cerca de Belén. Y también construyó Maqueronte al este del Mar Muerto y Masada al sur. Esa fortaleza en alto, Masada, suele aparecer mucho en la fotografía, el último bastión donde estuvieron los últimos judíos defendiéndose frente al Imperio Romano. Allí, en ese lugar, hubo muchas personas que murieron, se envenenaron a sí mismas antes de caer en las manos de los romanos. En Jerusalén levanta la Torre Antonia para controlar el área del templo, especialmente durante las fiestas de la Pascua. Herodes fue así levantando un reino monumental y grandioso. Realmente sus obras arquitectónicas son realmente impresionantes. De hecho, el templo de Jerusalén era considerado una de las maravillas del mundo de su época, un orgullo para el pueblo de Israel. Entonces, Herodes sabe combinar de manera admirable seguridad, el lujo y la vida fastuosa. Su palacio en las terrazas de Masada, el complejo casi inexpugnable del Herodión o la residencia real en el oasis amurallado de Jericó serían envidiados por todo el imperio. Sin embargo, sería la construcción de Cesarea del Mar y la del Templo de Jerusalén lo que confirmó Herodes como uno de los grandes constructores de la antigüedad. Ese fue Herodes el Grande. Así que este es el personaje al que Jesús nunca conoció porque murió cuando tenía 2 o 3 años. Herodes nunca olvidaría, sin embargo, a quién se debía. Es decir, de una manera regular mandaba presentes exquisitos al emperador y a otros miembros de la familia real. Cada 5 años organizaba en Cesarea juegos atléticos en honor del César. Pero sobre todo cultivó como nadie el culto al emperador. Daros cuenta de que esto era algo completamente contrario con la religiosidad judía, que no permitía ni levantar estatuas ni adorar a otros dioses que no fuera a Dios. Así que imaginaros la papeleta de lo que este hombre hacía y cómo provocaba al pueblo
al que realmente dirigía o reinaba. Fijaros, cultiva como nadie el culto al emperador. Levantó en su honor templos, dedicándole ciudades enteras. En Samaria restauró la vieja capital y la llamó Sebaste, que es la traducción griega del nombre de Augusto. Construyó en Jerusalén un teatro y un anfiteatro que decoró con inscripciones que ensalzaban al César y trofeos que recordaban sus propias victorias militares. Pero sin duda el proyecto más atrevido y grandioso fue la construcción de Cesarea del Mar, con un puerto que facilitaría la llegada de las legiones romanas por mar y al mismo tiempo el transporte de trigo, que recordar venía de Egipto, llegaba al norte, en Cesarea del Mar, y eso hacía que ese trigo y el aceite pudiera llegar a Roma, que era también parte del objetivo que se perseguía con los pueblos subyugados. Esa nueva ciudad de Cesarea del Mar representaba gráficamente la grandeza, el poder y la riqueza de Herodes, pero también significaba una sumisión inquebrantable a Roma. Las fachadas de su palacio, los pavimentos de mosaico, las pinturas al fresco, el uso abundante del mármol o los paseos fortificados con columnas eran algo así como una especie de Roma en miniatura. Los viajeros que llegaban en barco o por tierra podían divisar, fijaros este detalle, podían divisar desde lejos el enorme templo donde se erigían las dos estatuas gigantescas al emperador Augusto y de la diosa de Roma, dominando la ciudad. Estamos hablando de territorio israelita. Fijaros la aberración de lo que este hombre hacía con su pueblo. La piedra blanca, pulida, que recubría el edificio, brillaba a la luz del sol, deslumbrando a la ciudad entera. Había que educar al pueblo para que venerara a su señor, el emperador de Roma, a quien se le llamaba ya Augusto, es decir, el sublime, nombre reservado normalmente tan solamente a los dioses. Herodes, además, reprimió siempre con dureza cualquier gesto de rebelión o resistencia a su política de rey vasallo de Roma. Fijaros, uno de los episodios más dramáticos sucedió al final de su vida y tuvo una gran repercusión por la carga simbólica de los hechos. Las cosas que se le ocurrían a Herodes el Grande. Las obras del templo estaban ya muy avanzadas. Ante los ojos sorprendidos de los habitantes de Jerusalén, iba apareciendo un edificio grandioso, pero cuidado, el templo de Herodes no tiene nada que ver con el templo de Salomón. Fijaros que se está levantando un templo de estilo helénico romano, o sea, el templo tenía su puntito más bien griego-romano, como los templos griegos, de tal manera que se podía contemplar ya un impresionante pórtico real adornado con columnas de mármol blanco de estilo corinto. Todo estaba calculado por Herodes. Al mismo tiempo que se congraciaba con el pueblo judío, levantándole ese templo tan impresionante, una de las maravillas del mundo, al mismo tiempo dejaba constancia de su propia grandeza ante el mundo entero. Pero Herodes quería dejar claro además, esto es muy importante tenerlo en cuenta, dónde residía el poder supremo. Para ello se le ocurrió la idea de mandar colocar sobre la gran puerta de entrada al templo, imaginaros, si le podéis poner imaginación, la gran puerta de entrada al templo, encima de esa puerta se le ocurrió colgar un águila de oro simbolizando el poder de Roma. O sea, todos los judíos que tenían que entrar al templo tenían que pasar por debajo del águila dorada que simbolizaba Roma. Imaginaros la humillación tan tremenda para el pueblo judío. Pocas cosas podían ser más humillantes para los judíos que esa obligación de pasar por debajo de ese águila imperial para entrar en la casa de Dios. Imaginaros. Así que hay dos personajes, Judas y Matías, que eran dos prestigiosos rabinos de la ley. Probablemente se piensa que eran fariseos, que animaron a sus discípulos a que lo arrancaran y lo derribaran. Así que Herodes actúa con rapidez. Detuvo a 40 jóvenes, autores del hecho, junto con sus maestros,
y los mandó, así sin contemplaciones, los mandó quemar vivos. El crimen era recordado todavía después de la muerte de Herodes. Y junto a la entrada del templo se lloraría la muerte de esos 42 mártires. Es más que probable que Jesús oyera hablar de ellos en Jerusalén al acercarse al templo. Cuando muere Herodes, esa rabia contenida que tenía el pueblo estalla. Y entonces se producen agitaciones, levantamientos en diversos puntos de Palestina. En Jericó, uno de sus esclavos, llamado Simón, aprovechó la confusión del momento y, acompañándose de algunos hombres, saqueó el palacio real y lo incendió. Probablemente fue también por estas fechas cuando el pastor Astronges se enfrentó en las cercanías de Maús a tropas herodianas que transportaban grano y armas. Pero el episodio más grave tuvo lugar en Séforis, donde un hijo de Ezequías, antiguo cabecilla de bandidos llamado Judas, se puso al frente de un grupo de hombres desesperados, tomó la ciudad, saqueó el palacio real, apoderándose de las armas y mercancías allí almacenadas. Ante este desastre de rebeliones, la reacción de Roma no se hace esperar. Quintio Varo, gobernador de Siria, tomó a su cargo 2 legiones, a las que complementó con 4 regimientos de caballería, reclutó además tropas auxiliares de vasallos de la región, juntando como mínimo, se piensa, unos 20.000 soldados en total. Con esos 20.000 soldados se dirige a Palestina para controlar el país. Varo marchó directamente hacia Jerusalén y sus alrededores para apoderarse de la capital e impedir cualquier intento de cerco. Una actuación contundente. Hizo esclavos a gran número de judíos. Crucificó sin piedad a los más rebeldes. Flavio Josefo dice que fueron unos 2.000 en total. Flavio Josefo es el historiador que habla de la historia judía y tiene sus escritos Antigüedades de los judíos o las guerras de los judíos. Mientras tanto, envió a Gallo a Galilea a reprimir el principal foco de rebelión. En Galilea, lo hace de una manera brutal y apenas si encontró resistencia. Entonces, ¿qué hace? Tomó la ciudad de Séforis y la incendió. Aterrorizó luego a los campesinos quemando algunas aldeas de los alrededores y se llevó como esclavos a un gran número de habitantes de la zona. Jesús, en ese tiempo, tendría, repito, 2 o 3 años de edad. Todas esas cosas estaban pasando en los tiempos de Jesús, cuando él tenía 2 o 3 años de edad. Y él vivía en la aldea de Nazaret. La aldea de Nazaret, este es el detalle, estaba situada a tan solo 5 kilómetros de Séforis. Así que se piensa, no sabemos cómo lo pudo vivir su familia, porque su familia, evidentemente, José, María, familiares cercanos, en las aldeas solían vivir grupos familiares. No sabemos cómo lo pudo vivir su familia, pero podemos estar seguros de que esa brutal intervención de Roma sería recordada durante mucho tiempo como una historia que se contaba. Cosas que no se olvidan fácilmente en los campesinos de esas pequeñas aldeas. Es muy probable que Jesús las escuchara desde niño con el corazón encogido. Imagínate cuando contaran esa historia con todo lujo de detalle. Podemos entender mejor cómo Jesús sabía de qué hablaba cuando más tarde describía a los romanos como jefes de las naciones que gobiernan los pueblos como señores absolutos y los oprimen con su poder. Acordaros de este pasaje bíblico. En Mateo capítulo 10 del 42 al 44 dice: ¿Sabéis, dice Jesús, sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, los romanos, las gobiernan como señores absolutos y los grandes, Herodes, las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre nosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Vamos viendo que había una razón de ser de por qué Jesús decía muchas de las cosas que dijo, y había una razón de ser de por qué su mensaje, su programa, su proyecto del reino de Dios tenía un sentido de lo que él vivía en su época.
No cambió mucho la situación cuando muere Herodes en el año 4 a.C. Sus hijos impugnaron el testamento de su padre y Augusto resolvió definitivamente la sucesión a su manera. Entonces, ¿qué hizo Augusto? Puso a Arquelao con Idumea, Judea y Samaria. Antipas gobernaría en Galilea y en Perea, una región que daba al oriente del Jordán. A Filipo le daban Galonitida, Traconitida y Auranitida, tierras gentiles poco habitadas hacia el norte y el este de Galilea. Pero ninguno de ellos fue nombrado rey. En concreto, Antipas, que era el que gobernaba Galilea, recibió el nombre de tetrarca por ser considerado soberano de una cuarta parte del reino de Herodes el Grande. Por eso era Antipas el tetrarca. Antipas, gobernador de Galilea, lo haría desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Esto nos indica una realidad, y es que Jesús fue su súbdito durante toda su vida. Es decir, el gobernador bajo el cual Jesús fue súbdito fue Antipas el tetrarca. Este hombre había sido educado en Roma. Su actuación fue impropia de un tetrarca vasallo del emperador. Se ven algunos rasgos que caracterizaban a su padre. Reinó largos años como su padre. Quiso construir también su pequeño reino y edificó junto al lago de Galilea la capital Tiberiades, una especie de miniatura de Cesarea levantada por Herodes a orillas del Mediterráneo, siguiendo los pasos de su padre. No dudó en eliminar las críticas que desde el desierto le hacía un profeta llamado Juan el Bautista, llegando incluso a ordenar sin ningún tipo de piedad su ejecución. Probablemente Jesús nunca se sentiría seguro en sus dominios. Esa es la realidad. ¿Cómo era Galilea en tiempos de Antipas? Bueno, vamos a tratar ahora de poner imaginación. Cuando hago esta descripción me gusta mucho que imaginemos, porque al imaginar, primero, al darnos cuenta de cómo era desde un punto de vista histórico, vamos a poder imaginar mejor, porque a veces nos formamos nuestras propias ideas, nuestras propias imaginaciones, y nada que ver una cosa con la otra. Yo recuerdo en un viaje que hice por primera vez a México, y yo iba al norte de México, a Monterrey, y ignorante yo, lógicamente, una ignorancia tremenda. Yo acostumbrado a ver a Speedy González, los ratones estos mexicanos, con las calles polvorientas, así medio parecidas a las ciudades del oeste americano del siglo XIX, los cactus, los sombreros esos grandes. Y yo iba a Monterrey y yo me estaba imaginando así, calles polvorientas, con la gente con los sombreros mexicanos. Y claro, resulta que cuando llego a Monterrey, resulta que Monterrey era más grande que Barcelona y era la ciudad industrializada más grande de México, donde más dinero hay. Entonces yo no había visto centros comerciales tan impresionantemente grandes como los que hay en Monterrey. Pero yo me había hecho mi imagen y mi idea totalmente equivocada. Con esto pasa lo mismo. Uno a veces, de las películas de Hollywood, que las están rodando en el desierto de Arizona o ahí en Almería, que no tiene nada que ver con el paisaje de Israel y cosas por el estilo, con ropas diferentes, pues uno se imagina cosas que realmente no son. Así que yo, aunque lo vamos a hacer de manera hablada, yo quiero que hagamos un esfuerzo de imaginación, a ver si nos cambia un poco la idea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que la mayor parte de su vida Jesús la pasó en Galilea. A veces pensamos tanto en Jerusalén y resulta de que Jesús estuvo en Jerusalén en contadas ocasiones. La mayor parte de su vida él la vivió en Galilea, hasta que comenzó su ministerio con unos 30 años de vida en Galilea. 30 años de vida en Galilea, y luego esos poquitos años que tuvo de ministerio, y en esos poquitos años de ministerio es cuando él subió a Jerusalén, y en contadas ocasiones durante el año a lo mejor subía a una fiesta y poco más. Esa era la experiencia que Jesús tenía realmente de Jerusalén. Su vida fue en Galilea. ¿Cómo era Galilea? Los escritores del siglo I en aquella época definen tres regiones. Al norte, la llamada Alta Galilea,
la región fronteriza, que era muy poco poblada, con alturas de hasta 1200 metros, con un acceso no siempre fácil, y que claro, como era un lugar así, con esas características, era el lugar idóneo para que se refugiaran bandidos, malhechores, que habían huido de la justicia, y era un lugar de donde también bajan con fuerza las aguas que dan al nacimiento del río Jordán. Descendiendo hacia el sur está lo que se llama la Baja Galilea. Ese es un territorio de colinas no muy elevadas, a cuyos pies se extiende la llanura llamada de Yisrael, que es una de las comarcas, cuidado con el dato, una de las comarcas más ricas de todo el país. En medio de ella hay dos montañas solitarias muy sugestivas, el Tabor, el monte Tabor, y el monte Hermón. Desperdigados por toda la zona, nos encontramos con numerosas aldeas y pueblos agrícolas. En la región montañosa se encontraba Nazaret, y un poco más al norte, en medio de un valle encantador, estaba Séforis, la que ya hemos hablado de ella, la capital, lo que sería la capital de Galilea durante la infancia de Jesús. Luego hay otra región, que es la región del lago. Estamos hablando de una comarca muy rica y poblada, que en torno a ese lago de agua dulce, y un lago muy rico en pesca. Ahí aparecen tres importantes ciudades en sus orillas: Cafarnaúm, ¿te suena Cafarnaúm? Magdala y la que hemos hablado antes, Tiberíades, que es la construcción del hijo de Herodes, de Antipas Tetrarca. Galilea constituía un territorio aproximadamente de unos 20.000 kilómetros cuadrados, y a pesar de ser uno de los países más poblados de la zona, la población de Galilea en tiempos de Antipas se estima que no llegaría ni a 150.000 habitantes. Donde pasa toda la vida, esto es importante que lo tengamos en cuenta, donde pasa toda la vida Jesús, es un pueblo como dos hermanas, en habitantes. Imaginaros, ¿no? Para que nos pongamos en situación. Para acercarnos todavía un poquito más al país, vamos a leer la descripción que hace el judío Flavio Josefo, que evidentemente lo conocía bien, había sido el general encargado de defender el territorio galileo contra la invasión de Roma en el año 66 después de Cristo, y esto es lo que cuenta de la región del lago que era tan frecuentada por Jesús, la región del lago. Cuando Jesús, esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando Jesús comienza su ministerio, él vivía en Nazaret, sale de su casa y se va a vivir precisamente lo que va a describir ahora, lo que va a describir Flavio Josefo. Él se va a vivir a esa región del lago, en concreto a Cafarnaúm. Fijaros lo que dice Flavio Josefo. Dice lo siguiente: a lo largo del lago de Genesaret se extiende una tierra del mismo nombre, admirable por su belleza natural. La fertilidad del terreno permite toda clase de vegetación. Sus habitantes la cultivan en su totalidad. La bonanza del clima es además muy apropiada para toda clase de plantas. Los nogales, que en comparación con otros árboles necesitan un clima especialmente fresco, aquí abundan y florecen. Hay también palmeras, que necesitan grandes calores. No muy lejos encontramos higueras y olivos, que requieren un clima más templado. Se podría decir que la naturaleza se ha esforzado por reunir aquí en un solo lugar las especies más incompatibles, o que las estaciones del año compiten en una noble lucha por hacer valer cada una sus derechos sobre esta tierra. El suelo no solo produce los frutos más diversos, sino que se cuida de que durante mucho tiempo haya frutos maduros, los más nobles de entre ellos las uvas y los higos. Se recogen sin interrupción durante 10 meses. Las restantes frutas van madurando en el árbol a lo largo de todo el año, porque además de la suavidad del clima, contribuyen a la fertilidad de esta tierra las aguas de una fuente que emana con fuerza. La gente del país le da el nombre de Cafarnaúm. Cafarnaúm era donde tenía su casa Pedro, y fue, por decirlo de alguna manera, el centro estratégico del ministerio de Jesús cuando él sale de su casa. Evidentemente se habla de que Flavio Josefo era un poquito dado a las exageraciones, adornaba un poco sus escritos, pero aún así no es difícil adivinar que el país de Jesús era un lugar realmente envidiable. De hecho, se piensa
que el verdor de la Galilea que conoció Jesús era superior al actual. Así que imagínate esa Galilea llena de prados verdes, todo verde, todo precioso, con los árboles frutales, los nogales, las nueces, que son unos árboles muy grandes, los olivos, las higueras. Así que un lugar, desde el punto de vista de la agricultura, un lugar muy próspero. Además, podemos saber que en los valles de Yisreel y Beth Netofá se cultivaba también un trigo de mucha calidad y también cebada. La cebada, por su sabor amargo y por tener una difícil digestión, costaba trabajo digerirlo, era el pan que usaban los pobres. Así que los ricos comían pan de trigo, los pobres comían pan de cebada. Se veían también viñedos por todas partes. Incluso en las laderas poco escarpadas también sembraban los viñedos. Por lo visto, Galilea producía un vino muy bueno, excelente, de tipo Egeo. El olivo también era un árbol apreciado y abundante. Había higueras, granados, árboles frutales, e incluso en los terrenos más húmedos y sombreados también se cultivaban verduras y hortalizas. Esto nos indica, hermanos, que el lugar donde vivió Jesús era una sociedad agraria. Los contemporáneos de Jesús vivían del campo, como todos los pueblos del siglo I, integrados en el imperio. Según Josefo, toda la región de Galilea estaba dedicada al cultivo y no hay parte alguna de su suelo que quedara sin aprovechar. Prácticamente toda la población vivía trabajando la tierra, excepto, y esto es un dato curioso y tener en cuenta, excepto la gente, la élite, que vivía en las ciudades, que se ocupaba de las tareas de gobierno, de administración, recaudación de impuestos o vigilancia militar. Entonces hay un contraste en aquella sociedad terrible entre la gente que viven con su trabajo diario, con sus manos, trabajando el campo, y los que viven de una manera, en muchos casos, escandalosamente ricos en las ciudades. Es un trabajo duro, pues solo se puede contar con la ayuda de algunos bueyes, burros o camellos. Los campesinos de las aldeas consumen su fuerza arando, vendimiando o segando las mieses con la hoz. En la región del lago, Cafarnaúm, que también se mueve Jesús, ahí es la pesca la que tiene una gran importancia. Las familias de Cafarnaúm, Magdala o Besaida vivían del lago. Las artes de pesca eran muy rudimentarias. Se pescaba con distintos tipos de redes, trampas o tridentes. Bastantes utilizaban barcas y los más pobres pescaban desde la orilla. Esto quiere decir que nuestros queridos apóstoles que tenían barcas, que tenían redes, no eran precisamente los pobres pescadores. Ellos tenían, por decirlo de alguna manera, una empresa familiar de pesca. Es decir, que los padres de Juan y Santiago eran empresarios de la pesca que tenían varias barcas, no solo una, tenían varias. De ordinario, los pescadores no vivían una vida más cómoda que los campesinos de la aldea. Su trabajo estaba también controlado por los recaudadores de Antipas, que imponían tasas también por derechos de pesca y la utilización de los embarcaderos. En contra de lo que se ha podido pensar hasta hace poco, parece que ni el comercio con el exterior ni el comercio local realmente tuvieron importancia en la Galilea que conoció Jesús. Voy a terminar con una idea y mañana vamos a continuar este tema, simplemente diciendo algo, o vamos a dejarlo aquí ya para mañana, algo que es muy importante. En una sociedad agraria donde la gente vivía del campo, evidentemente la propiedad de la tierra era de una importancia vital. ¿Quién tenía la tierra? Y esto nos lleva, hermanos, a una pregunta. ¿Quién controlaba las tierras de Galilea? ¿Quién era el que controlaba las tierras de Galilea? Vamos a dejarlo para mañana. Este tema, ¿quién controlaba? Vamos a seguir hablando de la Galilea, de Jesús. Hemos hablado hoy de varios personajes. Herodes, su hijo Antipas,
hemos hecho una descripción de cómo era la Galilea de Jesús. Hemos dado un pequeño toque acerca de el tema de la recaudación de impuestos, de cómo mucho de lo que se cultivaba en la tierra terminaba realmente en manos romanas y se mandaba a Roma. Y esto nos va a hacer ver, cuando mañana estemos hablando de quién controlaba la tierra de Galilea, también nos va a hacer entender, voy a dar una pista, por qué había tantos pobres en Galilea. ¿Por qué había tanta gente pidiendo por los caminos? ¿Por qué había prostitutas que trataban de sobrevivir con ese trabajo? ¿Por qué había tantos niños tirados por las calles? Mientras en las ciudades había lujo desmedido. No solamente había lujo desmedido entre los gobernantes, los recaudadores de impuestos. ¿Recordáis la casa de este hombre que se subió a ese sicómoro para poder ver a Jesús, llamado Zaqueo? ¿Cómo que Zaqueo tenía tanto dinero? ¿De dónde sacaba el dinero Zaqueo en esos impuestos? ¿A quién le cobraba los impuestos? ¿Qué impuestos les cobraba? ¿Por qué se arrepiente Zaqueo y dice, al que le he robado, ¿acaso robaban también? ¿No eran justos los impuestos? Estamos describiendo, hermano, la sociedad a la que Jesús llegó. Y me encanta recordar ese pasaje que habla de que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen. Cuando se cumplió el tiempo. Una sociedad, hermanos, que al verla el Padre, al verla Dios, tan llena de injusticia, tan llena de sinsentidos, de pecado, de maldad humana, de sufrimiento terrible, Dios dijo en un grito, basta. Se cumplió el tiempo. Es necesario que Jesús se presente en la tierra y nazca de María, Virgen. Conocer el tiempo en el que Jesús llegó es tan interesante para saber por qué llegó en ese tiempo y no llegó en otro. ¿Por qué escogió Dios que fuera ese tiempo y no fuera otro? Curiosamente, en ese lugar tan insospechadamente adecuado para que se levantara un líder mundial como esperaban que fuera el Mesías, nació Jesucristo, pero con el paso del tiempo sus seguidores llegaron a conquistar ese imperio romano que tanto persiguió a los cristianos, pero que ellos terminaron venciendo, porque quedémonos con esta idea. Dios siempre, hermanos, tiene la última palabra. Y siempre vencerá el amor. En este tiempo de Adviento, acordémonos de esto, hermanos. Jesús va a volver. Jesús va a volver. Decían los primeros cristianos a menudo cuando se saludaban, Maranatá, ven Señor Jesús. Ese deseo, ese anhelo de que Jesús venga. Que nosotros, hermanos, como cristianos, tengamos ese anhelo también de que Jesús pueda venir. De que Jesús pueda poner su pie en el monte de los olivos, como dice la profecía, y pueda cumplirse toda la palabra que tenemos en nuestras Biblias. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero dijo Jesús, mis palabras no pasarán. Y no conoció a los emperadores romanos, y fue alguien sencillo en Galilea, alguien medio desconocido, y sin embargo, ese Jesús nuestro está sentado a la derecha del Padre. Su nombre es sobre todo nombre, y bajo su nombre toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que va a haber un día que esos emperadores romanos
que subyugaron a los pueblos se tendrán que arrodillar delante de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Ese es nuestro Jesús. Y recordar que Jesús recorría las aldeas y ciudades. Se refiere a Galilea, el lugar donde más tiempo pasó. Amén. Amén. Queda mucho todavía por recorrer, pero vayamos quedándonos con algunas ideas. Galilea era un sitio maravilloso, precioso, verde, lleno de arboledas, lleno de arroyos, el río Jordán. Era mucho más verde que la Galilea actual, según cuentan los historiadores. Amén. Bien, pues como cada día decimos, recordando que estamos compartiendo la palabra del Señor, siempre me gusta terminar diciendo: Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora, hermanos, oremos la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó, la oración del reino, la oración donde se resume todo el Evangelio. Decimos todos juntos: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy. No tenemos prisa. Lo importante es que nos vayamos quedando con las imágenes, los lugares, los personajes, las situaciones, para que después entendamos el por qué, y lo vamos a hablar también, por qué Jesús dijo lo que dijo y no dijo otras cosas. Y vamos a entenderlo perfectamente. Que el Señor os bendiga mucho, el Señor os guarde en el hueco de sus manos, y mañana nos encontramos de nuevo aquí otra vez. Hasta mañana, que el Señor os bendiga. Amén.